Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Nuevamente vamos a hacer otro ejercicio más de aplicación de secuencia electroneumática en la programación GMWin para aplicarlo posteriormente en PLC GLOFA. El día de hoy pues la aplicación que traemos en electroneumática dicta la siguiente orden de esta secuencia. Primero sale el cilindro B, regresa el cilindro B, posteriormente sale el cilindro A y después regresa el cilindro B. Entonces ahora las acciones primero las realiza el actuador A y después las realiza el actuador B, pero con una pequeña salvedad, de tal manera que ahora nosotros vamos a entender que cuando pulsemos marcha, el actuador del cilindro B sale. Después de 1.5 segundos él regresa a su estado inicial y sale el cilindro A. Entonces sale el cilindro A, 1.5 segundos después regresa a su posición inicial. Dice, y se repite el ciclo automáticamente hasta repetirse 3 veces, o bien por presionar paro, o sea de que se va a repetir 3 veces y se va a detener el ciclo. O podríamos detener el ciclo antes de que se repitan las 3 ocasiones pulsando el push button 2, que es el pulsador de paro. Para nuestro esquema de fuerza, en el caso, acá no sé por qué tenemos el esquema de fuerza, es esquema de mando. Nosotros vamos a hacer mando. En el esquema de fuerza lo que vamos a tener son 2 actuadores neumáticos de doble efecto. Ambos van a generar señales de entrada. LS0, LS1, LS2, LS3 son señales de entrada al PLC. Físicamente son limit switch o finales de carrera. El PLC le va a mandar de manera de respuestas a la válvula, en este caso es una electroválvula 5 vías 2 posiciones, que tiene 2 solenoides y cada solenoide me representa una salida del sistema. Si quieres saber cómo funciona todo esto, debes de ver los tutoriales de programación en FluidSync, y además de eso también los de montaje de neumática, para que puedas entender cómo es que funciona, por qué la presión de aire va a un lado y se va para el otro, qué es cambiar de posición, qué es 5 vías, todas esas situaciones, ¿verdad? Ahora acá no vamos a ponernos a explicar eso, de tal manera de que entendemos nosotros de que al tener nuestro sistema montado en control va a funcionar de la siguiente manera. Pulsamos marcha, sale el cilindro B, 1.5 segundos después regresa el... ya me alcanzó, esto está muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces voy a pulsar paro para volverlo a explicar. Lo que pasa es que en este caso acá es bastante rápido, no lo pude explicar, pero sale el cilindro B, 1.5 segundos después regresa el cilindro B. Ahora sale el cilindro A, 1.5 segundos después regresa el cilindro A y se vuelve a repetir el ciclo. Ahora sí, pulsamos marcha, sale B, un tiempo después retorna. Sale A, un tiempo después retorna y se vuelve a repetir el ciclo saliendo B, un tiempo después retorna B, sale A, un tiempo después retorna A y se vuelve a estar repitiendo el ciclo. Este ciclo es lazo cerrado, o sea, se va a estar repitiendo hasta que el operario presione paro de máquina y se ejecute la secuencia final. Bien, ahora vamos a pasar al GMWin. En GMWin lo que nosotros haremos es crear un ejercicio más. En este caso vamos a ponerle nombre. Creo que esta parte ya la hemos hecho todos la hemos practicado y ya no es necesario que yo me ponga a explicar, la verdad. Entonces creamos nuestro proyecto. Sí, ahí tenemos un problema, parece que ya lo tenemos. Vamos a ver. Creamos el proyecto e iniciamos nuestra programación. En este caso, para iniciar toda programación, ya ustedes saben de que primero vamos a tener nuestro esquema de control, y para ello pues necesitamos nuestro paro y marcha, que es nuestra manera en cómo nosotros trabajamos. Entonces tenemos nuestro paro y marcha. Acá vamos a hacer nuestra retención eléctrica. Y aquí me hace falta una situación que después la voy a explicar. Entonces aquí tenemos paro y marcha. Ahora, para nuestro grupo de trabajo, decía que nuestro profesor, el Mr. Choi, o sea, Yusuni Choi, nos enseñó unas técnicas de tal manera de que trabajamos directamente con los solenoides de la electroválvula. Pero acá yo lo voy a explicar con grupos de trabajo, de tal manera que para cada grupo de trabajo necesitamos una serie de contactos interconectados de esta manera para que podamos entender. Entonces acá
Voy a hacer esta situación y para después explicar cómo es que funciona el sistema. Entonces ahora vamos a ver, aquí tenemos el grupo de trabajo. Como son 4 acciones las que nosotros tenemos, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es depurar ya el sistema. Entonces aquí tenemos la primera acción, aquí hemos copiado la segunda, aquí sería la tercera acción y esta sería la cuarta acción que vamos a estar programando según las acciones del actuador. Entonces vamos a ver, aquí tenemos la acción 1, acción 2, acción 3, acción 4. Ya después veremos en dónde vamos a utilizar los timers y los contadores. Bien, si nosotros iniciamos acá, vamos a poner nuestra programación, el push button 1, vamos a ponerlo como el apagador del sistema, el stop del sistema, y lo vamos a poner una entrada física, o sea 0.0, que es paro de máquina. A continuación vamos a direccionar el push button 2. Por lo tanto, este es una señal de entrada y la vamos a direccionar a la que está a continuación, que es la I0.0.1. Venimos acá, vamos a direccionar la memoria del sistema de que nos va a ayudar a hacer la autorretención. Bueno, teniendo esto acá, ya tenemos esta situación. Y bueno, podríamos ir, como en el ejercicio anterior, pues ir poniendo una etiqueta para que vayamos entendiendo que no está nada mal, lógicamente no está nada mal. Y es bastante recomendable, ¿va?, para los que somos principiantes en este sistema operativo, ya que además de que está en inglés o está en coreano, es bastante difícil manejarlo. Entonces aquí tenemos una secuencia electroneumática, de tal manera de que, bien, va a describir la siguiente situación. Primero sale el cilindro B, regresa el cilindro B y después va a hacer las acciones del cilindro A, con sus tiempos y su programación, que nosotros lo vamos a hacer ahí. Bien, ahí lo vamos a dejar. Aquí es paro en marcha. Y acá vamos a crear una nueva línea. Bueno, vamos a poner una etiqueta acá, que este va a ser la primera acción, la primera acción del sistema. En este caso, la primera acción del sistema que nosotros vamos a estar programando, como dice el orden de la secuencia, es importante ir manejando el orden de la secuencia, ya que eso me define el orden de las acciones. Entonces la primera acción es el cilindro B saliendo. Para ello vamos a tener que trabajar acá también las líneas de trabajo o grupos de trabajo. Es muy importante que nosotros la manejemos. Entonces, después de que ves el actuador B salga, la siguiente acción en el orden de secuencia es el cilindro B retornando a su posición inicial. Y bien, aquí nada, vamos a comenzar a hacer la programación. En este caso, acá tenemos una memoria de sistema que, como ya tenemos nombrada la M1, pues va a ser la M2. Esta sería la bobina 1 que nos va a representar el solenoide, el primer solenoide del sistema. Por lo tanto, es una salida física que va direccionada hacia las salidas de Q. Acá, teniendo energía para que reciba la acción del movimiento anterior, el movimiento anterior es marcha. Por lo tanto, acá nosotros debemos entender de que va a recibir la acción de la memoria anterior, que en este caso la memoria del sistema es M1. Acá, para que seccione, la condicional es el limit switch 0. En el orden de las acciones que estamos determinando ahorita, el limit switch 0 debe estar direccionado como una salida. Por lo tanto, nosotros lo vamos a direccionar a la I0.0.2 porque es la que está a continuación. Y ahora, energizándose la memoria interna 2 debe retener la señal acá a través de este contacto, debe activar el movimiento a través de este contacto, debe preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto y deberá cortar el último movimiento que es esta acción que está acá. Entonces, a través de este contacto corta esa acción para que no haya señales encontradas. Y acá es importante que nosotros manejemos, en este caso, de que acá hay un tiempo que nosotros debemos de medir. Por lo tanto, acá vamos a insertar una función de bloque que nos ayude a medir el tiempo. En este caso es un timer on delay, y el timer on delay nosotros lo vamos a direccionar de esta manera. Entonces vamos a conectarlo acá, y el tiempo que nos está pidiendo medir es 1.5 segundos. Por lo tanto, lo programamos de esta manera. Esta va a ser el tiempo de retorno del cilindro B.
Por lo tanto, acá le podemos poner en la salida que es el cilindro B. Cilindro B. Pero como acá no me permite poner espacio, vamos a ponerlo de esta manera, cilindro B. Ahí junto todo, ¿verdad? Para que entendamos que esa es la salida del cilindro B. Entonces ahora, como podemos ver, esta señal la va a recibir acá, pero a través de la salida del temporizador 1. Acá, nosotros ahora, este grupo se va a activar a través de la memoria que está a continuación, que sería la M3, para que llevemos orden en el sistema. Este sería la bobina 2 y que esta sería prácticamente una salida de sistema, entonces por eso lo vamos a direccionar a la Q0.2.1 para que llevemos orden, y esto me va a generar la siguiente acción que nosotros debemos de saber, que en este caso la siguiente acción que continúa después de que regrese el cilindro A sería las acciones del cilindro A, o sea, A saliendo. Vamos a poner esta etiqueta aquí. Ahora, energizándose, la memoria interna 3 deberá cumplir sus funciones, que es retener la señal a través de este contacto, activar el movimiento a través de este contacto, preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto y regresarnos a cortar el movimiento anterior para que no haya circuitos encontrados. Ahora venimos acá y acá pues vamos a realizar la última acción, que en este caso sería el cilindro A retornando a su posición inicial. En otras palabras sería A menos. Pero en este caso aquí estamos bien, sale el cilindro correcto del cilindro A. Bien, acá sería la tercera acción, y en esta acción acá vamos a hacer después algo otra situación. Entonces comencemos. Esto de acá sería la memoria 4. Por lo tanto, la vamos a energizar de esta manera. Esta sería la bobina 3 y sería una salida del sistema. Por lo tanto, vamos a direccionarla a la Q0.2.3, que es la que está a continuación. Energizándose esta bobina, aquí debe haber un limit switch. En el anterior, si ustedes observaron, no pongo el limit switch, entonces esto no va a funcionar. Y por lo tanto, acá el limit switch que debe estar activándose para esta condición es el limit switch 3. En este caso, el limit switch 3 va a estar direccionado hacia la I0.3. Ahí me disculpan que se me había olvidado, I0.0.3. Pero siempre vamos revisando el sistema para que en las programaciones no existan errores. Además somos humanos y siempre nos equivocamos, y por ello yo voy explicando, poniendo etiquetas de espacios para que todos los jóvenes no se confundan. En este caso aquí sería el limit switch 2, que sería una entrada al sistema. Por lo tanto lo vamos a direccionar hacia la I0.0.4, que es la que está a continuación. Ahora, energizándose M4, deberá cumplir sus funciones, que es retener la señal a través de este contacto, activar el movimiento a través de este contacto, preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto, y debe cortar el movimiento anterior a través de este contacto que tenemos acá, y de esa manera ya ha cumplido sus funciones principales esta bobina. Pero acá hay una situación: cuando el cilindro A sale debe de estar un tiempo afuera. Por lo tanto, acá debemos insertar una función que nos permita medir el tiempo. En este caso es un timer, y este timer pues lo vamos a conectar de esta manera, ¿verdad? Para que nos ayude a medir el tiempo en esta función. Y el tiempo que va a estar afuera es, según la programación que nos está pidiendo, son 1.5 segundos. Y este sería la salida del cilindro, en este caso el cilindro A. Lo pongo junto porque en el direccionamiento no nos permite poner espacio. La salida de este de acá, de este timer, me va a ayudar a generar lo que nosotros, ahora como no les voy poniendo nombre, como podemos observar en nuestra lista de variables, me aparece el timer 1 como insto Q0, el timer 2 como insto Q1, para que ya vayamos viendo esa situación. Aquí retorna el cilindro, en este caso el cilindro A, y para ello vamos a necesitar nombrar una memoria de sistema, que sería la M5, y sería la salida del sistema, que sería la coil 4. La coil 4 es una bobina que debemos direccionarla, en este caso a la Q0.2.4, no, .3,
que es la que está a continuación. Energizando CM5 debe cumplir sus funciones, que es retener la señal del sistema a través de este contacto, activar el movimiento a través de este contacto, buscamos la memoria 5, aquí está, debe cortar el movimiento anterior a través de este contacto, y acá, para que todo esto ocurra, debemos de tener la condicional siempre en la mente, que son los limit switch que me generan señales de entrada al sistema. En este caso es el limit switch 1, y este va a estar direccionado hacia la I0.0.5, que es la que está a continuación en el slot 0. Teniendo todo esto acá, hemos terminado la programación, y lo que podemos hacer es una pequeña revisión para ver si tenemos todos los componentes correctos. Acá iniciamos el sistema con marcha y paro. Se energiza la memoria, en este caso la memoria 1, y la memoria 2, perdón, y hace las funciones. En este caso sale el cilindro A. El cilindro A debe estar un tiempo afuera para que retorne. Retornando acá, sale el cilindro A. Ahora, primero fue B, no sé si dije A, pero es B. Saliendo el cilindro B, debe estar un tiempo afuera para que el cilindro A retorne a su posición inicial. Y ahora acá nos hace falta lo último. Cada vez que se accione la bobina 4, vamos a generar una función de bloque que nos ayude a contar una acción en ese pulso, o un pulso o una acción en esa parte de la programación. En este caso vamos a utilizar un contador para que contabilicemos el pulso de ese evento, porque recordemos de que lo que nosotros vamos a hacer acá es prácticamente contabilizar 3 eventos para que se apague el sistema. Después de hacer un conteo, nosotros debemos de resetear el sistema. Por lo tanto, vamos a resetearla con el stop, que en este caso, con marcha, que es push button 2. Para que reseteemos acá vamos a teclear la cantidad de eventos que nos pide, que en este caso son 3, y la salida Q de la función es la que nos va a mandar a parar el sistema, y el sistema nosotros lo vamos a parar acá donde está paro y marcha. Entonces acá asociamos un contacto normalmente cerrado y buscamos la salida que nos genera la salida de función de bloque del contador, que en este caso debe ser into Q2, porque tenemos 0 el primer timer, 1 es el segundo timer, y la Q2 es la salida del contador. Si no les ponemos nombre, todas las funciones las entiende como insto de instancia. Bien, ahora ahí teniendo esta situación, ahora podemos realizar una compilación para ver si no tenemos errores, porque ya hemos revisado manual, pero ahora el programa nos puede ayudar a realizar una compilación para revisar si no hay errores. En este caso ha revisado 56 líneas, que tenemos 84 bytes en donde se han compilado de manera satisfactoria, de tal manera de que no tenemos errores. Ahora acá no podemos hacer una simulación porque este software no nos permite hacer una simulación en tiempo real. Sin embargo, en el sistema operativo que nos permite hacer esto es esta otra imagen. En esta imagen nosotros podemos ver de tal manera de que podemos hacer una simulación. Pulsamos marcha, sale B, un tiempo después regresa a B, sale A, un tiempo después regresa a A, y esta secuencia se va a estar repitiendo de manera continua. En este caso, hasta que logremos contabilizar 3 eventos, y cuando terminen esos 3 eventos, en este caso esta sería la tercera ocasión si no estoy equivocado, ahí el sistema se va a detener prácticamente automáticamente hasta que el operario venga a pulsar nuevamente marcha, y el sistema se vuelva a ejecutar de la misma manera. Saliendo el cilindro B, un tiempo después regresa a B, sale A, un tiempo después regresa a A, y ejecutándose 3 veces. Esta es la tercera ocasión. Como podemos observar, ahí sale el cilindro A y regresa. Esta es la tercera ocasión. Ahí se debe detener el sistema hasta que el operario pulse marcha. Bien, muchísimas gracias a todos los que están viendo nuestros tutoriales de cómo hacer programaciones en GMWin. Yo les agradezco.